A casa, bienvenidos a Comunidad Vida, su casa. Hoy estamos muy contentos, vemos muchas caras, buenos amigos. Riquísimo el cafecito, gracias por ese cafecito, gracias por ese pancito, por la rosquita, todo está delicioso. Espero que agradezcan, de verdad agradezcamos siempre, es muy bueno. Y la verdad son bendiciones que Dios da, pero siempre hay que decir muchas gracias y estar agradecidos y felices por lo que Dios nos da. Muy bien, comenzamos con el mensaje. Estamos en la serie Libres, semana número 2. Espérate, porque yo tenía aquí abierta la semana 1 y ya me di cuenta que esa no era, pero mientras lo ubico, estamos en la semana 2 de la serie Libres. La serie Libres está basado en el libro del Éxodo. Sí, el libro del Éxodo, o sea que vamos a estar siguiendo desde el nacimiento de Moisés, que bueno, no hemos llegado ahí, pero va toda esta historia de Moisés, el pueblo de Israel, gracias misa, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, y como les digo, lleva como título Libres. Esta es la semana 2 y lleva como título Temerarios. Y no piensen en aquellos dos cuates que cantaban música norteña. Luego cuando le puse el título dije, hubiera traído una imagen aquí. No traías una imagen de los Temerarios, ¿no? Hubiera sido chistoso. Pero bueno, los Temerarios pues, pero no me refiero a ese grupo de música. Me refiero a nosotros, como la iglesia de Cristo, hemos de ser temerarios. O sea, atrevidos, aventados, valientes y a veces un poquito rebeldes, pero vamos a ver de qué se trata este mensaje y ustedes van a ver que Dios nos va a hablar a todos. Por lo pronto quiero pedirles que por favor me acompañen en una oración para que Dios nos guíe y nos hable en esta tarde, ¿sí? Dios, gracias por la bendición que nos permites de estar acá en Comunidad Vida, Señor, con buenos amigos, teniendo un buen momento, Señor, pero también listos, dispuestos para escuchar tu palabra. Háblanos, guíanos, muéstranos tu voluntad, Señor, y que no sea yo, que seas tú hablándole a nuestro corazón directamente a través de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hay algunos conceptos básicos o conceptos más bien tabús en la iglesia. Obedecer a Dios antes que a los hombres es uno de ellos, porque a veces no está tan claro a dónde tengo que empezar a obedecer a Dios y a dónde me tengo que rebelar contra el mundo entero. O sea, esa línea a veces se hace media borrosa. Otro concepto que de pronto es un poquito tabú dentro de la iglesia es la rebeldía justificada o la rebeldía con un propósito, la rebeldía con un sentido. Casi siempre lo tomamos como algo malo, o sea, rebelarse contra algo está mal en cualquier ámbito, cualquier forma. Es un tema que podemos tratar eventualmente, pero ténganlo ahí en mente. Y otro tema, el menor de los males, son esos conceptos, decir, bueno, voy a aplicar, hacer lo menos malo. ¿La Biblia habla de eso? Son zonas grises, zonas complicadas, de pronto son un problema y a veces no se hablan en la iglesia para no meternos en enredos ni en broncas, pero ahí está. Resulta que en la Biblia hay varias historias de gente que, como imperfectos que son, a veces caminan por la zona gris, pero toman prioridades, y yo quiero que de ahí nos agarremos para la enseñanza de hoy. ¿Cuál es nuestra prioridad como seguidores de Jesucristo, como la iglesia de Cristo? Así que por favor acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 1. Éxodo 1, vamos a leer los versículos del 15 al 22. Vamos a ir leyendo, pausando un momento, platicando al respecto. Y ahí voy a leer para ustedes en Nueva Traducción Viviente, una versión bastante actual. Si tienes tu Biblia puedes abrirla, si tienes electrónica puedes buscar esa versión, NTV. Puedes leer aquí, puedes leer en tu Biblia física, puedes leer en la versión que te guste y comparar como gustes, ¿eh? La cosa es que vayamos todos poniendo mucha atención. Leo para ustedes Éxodo 1 del 15 en adelante. Después el faraón, pausa, voy a contextualizarlos, ya ibas a agarrar aquí, Después el faraón, ¿después de qué? El mensaje de la semana pasada tenemos al pueblo de Israel recibiendo, siendo el fruto de la bendición que Dios le dio a Abraham. Dios le dio a Abraham, el antepasado de Israel, la bendición de que tendría muchos hijos. Ahora son un montón. Y leímos que no solo son un montón, sino que son muy poderosos en Egipto. O sea, es un pueblo que está dentro de otro país y son muy poderosos, muy fuertes. Precisamente contaban con la bendición de Dios. Pero dentro del mensaje, ustedes no me dejarán mentir si se acuerdan, si estuvieron acá, dijimos y vimos que a veces la bendición de Dios te puede comprar problemas con personas a tu alrededor. Envidia, celo, molestia, incomodidad en un mundo que está podrido y que está corrompido. Y tú cuentas con la bendición de Dios y caminas agradando a Dios. Y por supuesto que vas a encontrar obstáculos.
Y ahí la bendición no se vuelve maldición, nunca, para nada. Pero a veces se percibe como un problema. No lo es, pero se puede percibir como un problema. Por supuesto que sí, porque se pone complicado el ambiente. Y entonces eso nos lleva al tiempo de hoy, al mensaje de hoy. Dice, versículo 15, después el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es una niña, déjenla vivir. ¿De dónde eran las parteras? A ver, comprensión de lectura acá. ¿De dónde eran las parteras? Hebreas. ¿Qué niños estaban obligándolas a asesinar? Los de su propio pueblo. Está complicado, ¿eh? O sea, las están poniendo a ellas mismas a asesinar niños recién nacidos de su propia familia, de su propia sangre. De por sí, la orden, así hubiese sido a otra cultura, estaba horrible y está re mal. Pero aún peor, porque tienes que atentar contra los bebés indefensos de tu propia sangre. ¿Sabes? Esto es una indicación o sea, la vemos y hasta nos choca, ¿no? Decimos, qué cosa tan horrible, ¿cómo? ¿A quién se le ocurre semejante burrada, semejante indicación, semejante orden tan enferma? Bueno, la verdad, amigos, es que no es raro que los gobiernos, los jefes o cualquier persona en autoridad de pronto te ponga en una situación en la cual tienes que hacer algo que va completamente contra tus principios morales, espirituales y contra tu creencia, contra tu fe. No es raro. No es raro que te pongan a mentir, a hacer fraude, a cometer algún pecado por indicación de una autoridad. Y por ahí hay un dicho que dice, el que es mandado no es culpado. Entonces dices, bueno, pues a mí me están diciendo, pero realmente, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Cuando hay una indicación que contradice totalmente su voluntad, su palabra, su santidad, su indicación clara, y nosotros en medio tenemos que obedecer esa indicación. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido una de esas parteras? Porque recuerda que si llegas con el faraón, que fue el que dio la orden, y le dices, no, faraón, no lo voy a hacer, fácil, pues te vuela la cabeza y pones otra, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué se hace? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en un contexto en el cual nos vemos, entre comillas, obligados a hacer algo que va contra nuestra moral, contra nuestros principios? Facilísimo la respuesta: temor a Dios por encima de todo. Y digo facilísimo la respuesta porque es muy fácil de entenderlo. Es decir, lo que sea que haya dicho Dios va por encima de eso. Pero, entre comillas, fácil también porque es difícil de hacer. O sea, creo que lo entendemos todos. Sí, temor a Dios, va. Primero lo que diga Dios. Pero qué complicada situación cuando te ves amenazado, cuando tu trabajo se ve amenazado, tu credibilidad, tu continuidad en una empresa o en un proyecto, en lo que sea, tu credibilidad con la familia, que te acepten o no, tu herencia, no sé, lo que sea. Qué complicado es. Vamos a continuar, versículo 17, dice, sin embargo, como las parteras temían a Dios, ¿ven lo que les digo? Se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Wow, mis respetos totales para estas señoras que por temer a Dios se atrevieron a desafiar la autoridad del faraón. Pensemos un poquito en qué situaciones de pronto nos toca tener que decidir si agradar a Dios antes que una orden humana. Pensemos, no sé, en un trabajo nos pueden poner a transar, o a veces por nuestro propio negocio toca transar, ¿no? Entre comillas. Mentir, engañar. O sea, de verdad piensa en situaciones en las cuales a veces nos vemos aparentemente obligados y tenemos que escoger, porque sabemos que si agradamos a Dios antes que a los hombres, eso nos puede costar muy caro.
Ahora, vamos a ser realistas. La realidad, amigos, la realidad, y aquí probablemente hayan excepciones, pero es la norma. Preferimos obedecer las órdenes de cualquier ser humano y no tener problemas. ¿Cierto? Por la razón que sea. Y puedes decirme, no, es que mi trabajo depende de eso, mi familia depende de eso, yo dependo de eso, mi propia vida, mi integridad física, lo que sea, mi credibilidad, mi herencia, que me acepten en mi familia todavía, o ya no me quieran ni hablar, o ya me rechacen. Pero aquí tenemos un ejemplo muy claro, porque estas parteras temían a Dios, y no lo estoy inventando. O sea, la Biblia dice que como ellas temían a Dios, se atrevieron a desafiar al faraón, ¿vale? Continuamos. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? ¿Pensar en Dios y morirme del miedo? Bueno, sí y no, pero les voy a decir una cosa, también anda por ahí. A veces pensamos y nos gusta tener la idea de ese Dios bueno, que lo es. Y ahorita vamos a cantar de eso un ratito. Misericordioso, que nos ama, que hizo todo para reconciliarnos con Él, sí. Pero créanme que si Dios quisiera, nada más, no tiene que hacer así como Thanos, nada más lo piensa y nos acaba. Y podría hacerlo. Y ha acabado pueblos de la tierra con solo dar la orden. Por su corrupción, por su indecencia, por lo que quieras. Dios es bueno. Pero Dios tiene el poder para fulminarnos con solo pensarlo si quiere. Y sí, deberíamos tenerle temor. ¿Te da temor un jefe que te puede tirar a la calle y dejar sin trabajo, pero no te da temor Dios, que puede simplemente pensar en que desaparezcas y hacer que desaparezcas? ¿Te da temor un país, un gobierno, cualquier autoridad? Pero a veces se nos olvida que Dios está por encima en todos los sentidos, incluyendo en poder y en autoridad. Mira lo que dijo Jesús. Vamos a ir por favor a Mateo capítulo 10, versículos 26 al 28. Dice así: así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurra al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. Y escuchen ahí, iglesia. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿De dónde saqué eso? Pues lo dijo Jesús, amigos. Jesús, siendo Dios y conviviendo con el Padre, sabe de qué es capaz su papá. Y nos dice, no le teman a alguien que puede acabar incluso con su vida, con este cuerpo, este pellejo en el cual ustedes se transportan en este mundo. Teman a aquel que puede acabar con su cuerpo y con su alma en el infierno. Temor a Dios. Proverbios 1:7 dice que el temor a Dios es la base del verdadero conocimiento. Proverbios 8:13 dice que todos los que temen a Dios odian la maldad, o el temor a Dios es aborrecer el mal. El temor a Dios, amigos, y quiero su atención, no sé, por favor, aquí, temor a Dios implica ser valiente ante todo lo demás. Temor a Dios implica temerle a Dios por encima de lo que le temes a lo que sea. A la sociedad, al gobierno, a tus jefes, a tu esposa, a tu esposo, no sé, a quien sea, ¿no? Pero a la suegra. Híjole, está por encima del temor a la suegra, Temer a Dios es preferir siempre hacer lo que a Él le agrade, aunque eso vaya en contra de tu cultura, de tu país, de tu gobierno, de todo lo que sabes y de todo lo que crees, de tu familia, de tu tradición, de lo políticamente correcto. Temer a Dios implica ir, si es necesario, en contra de todo con tal de agradarlo a Él. Eso, amigos, eso es temer a Dios. No hay medias tintas, no hay un punto medio en el cual medio le agradaste a Dios y medio le quedaste bien al mundo. Hay situaciones en las cuales tienes que priorizar, y te voy a decir, el temer a Dios debería de estar por encima de absolutamente todo. Temer a Dios implica entonces ser temerarios, ser arriesgados, ser osados, ser valientes, ser atrevidos y arriesgarse a cosas que normalmente no lo harías. Te pregunto para que pienses, ¿qué es lo más temerario que has hecho
por el reino de Dios. Digo, nos gusta vivir una vida cómoda. Prefiero no tener broncas. Mira, es que yo no le he hablado a mi familia de nada de Jesús porque no quiero tener problemas. O sea, Dios sabe, pero no quiero tener problemas. Solo no te voy a decir nada, pero piénsalo. ¿Amas tanto esa comodidad a pesar de que Él te haya dicho que tenemos que compartir de Él? Es que en el trabajo yo no voy a hablar de nada de Él porque es que en el trabajo me mandan a que mienta y que rellene informes falsos, pero Dios sabe que es por trabajo. ¿Has corrido algún riesgo por priorizar la voluntad de Dios y tus convicciones? Nos encanta tanto la comodidad que este mundo nos da. Nos encanta tanto eso y nos encanta tanto lo que vemos, ¿sabes? Es que lo he dicho muchas veces aquí en la iglesia. Nunca pensamos en términos de la eternidad porque no la vemos, la pensamos y cuando lo decimos aquí decimos, ay, qué lindo cuando estemos en el cielo. Pero la realidad, amigos, es que pensamos en términos de lo que vemos aquí hoy, de lo físico, y no queremos perderlo. Y sabes que de por sí lo vas a perder, o sea, tú y yo nos vamos a morir. Y no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos, ni siquiera este cuerpo que algunos aman muchísimo y otros no les importa y lo descuidan. Como quiera, ni este cuerpo así lo ame y te encante tu cuerpo, ni siquiera eso te vas a llevar. Esa es la cosa. Pero nos encanta todo lo que vemos aquí. Y no estoy diciendo de ser malos administradores de nuestro cuerpo, de nuestros bienes, de lo que sea, ¿no? Pero estoy hablando de que nos importa más lo que vemos aquí que la eternidad. Y resulta, amigos, que en la eternidad, valga la redundancia, vamos a estar eternamente y deberíamos invertirle más a esa vida que a esta. Es la realidad. Has enfrentado el rechazo del mundo por temer a Dios. Te has enfrentado al mundo por levantar la bandera de Cristo y la fe en Él. Y ¿sabes qué? Esto va a ser cada día más complicado. A pesar de que vivimos en un mundo que proclama libertades, estamos en un mundo cada vez más cerrado y más renuente hacia el mensaje y la palabra de Dios. ¿Crees que Él te está pidiendo hoy, amigo y amiga? ¿Crees que hoy Él te está pidiendo priorizarlo en algún área? ¿Te está pidiendo Jesús que seas valiente? Probablemente escuchas esto y dices, ay, ni me digas, ya sé que tengo que hacer eso, pero es que como, probablemente no, es un hecho. Yo no sé en qué estás pensando tú. Pero si tienes algo en mente que sabes que debes hacer y que debías hacer desde hace tiempo y no lo has hecho y hasta te da como pena, no soy yo el que te lo estoy diciendo, es Dios el que te está motivando a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Te está pidiendo Jesús que seas valiente en algún aspecto y que lo obedezcas a Él antes que a los hombres? Continuemos ahí con el mensaje, versículo 18. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Versículo 19. Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Muy bien. Solo me imagino la situación, es como Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. ¿Cree usted? Fíjese. Una mentira. Ok, aquí nos metimos en una zona gris. Una mentira. Yo no veo a Dios enojado con esa mentira. Entonces Dios sí nos deja mentir. Qué zona complicada en la que nos estamos metiendo. Oye, ¿podemos pausar la grabación ahí, Max? No es cierto. ¿Cómo le hacemos? Les dije que hay conceptos tabús y este es uno. El concepto del menor de los males o el bien mayor, que es lo mismo pero al revés, ¿no? Implica actos temerarios que pueden llevarnos al límite de lo moralmente cuestionable. Es verdad, hablemos claro, mentir es pecado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que mentir es pecado? ¿Está mal? ¿Cualquier mentira? ¿No hay colores ni tamaños de mentira? Sí, mentir es pecado. ¿Pero qué está peor, mentir o matar a alguien? ¿Qué estaría peor? Porque una mentira puedes todavía corregirla, ¿sí? Puedes pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Puedes decirle, Señor, perdón, e ir ante la persona y decir, ¿sabes qué, Isa? ¿Sabes que te estuve mintiendo toda la vida? Mira, esto es la verdad, bla, bla, bla. O sea, no hay tamaño de pecado, pero la mentira la puedes corregir.
Cuando mataste a alguien ya no lo puedes corregir. Aún así, podríamos debatir si una cosa es peor que la otra, sí. Pero ¿sabes qué? Yo creo esto. La vida está por encima de todo. La vida por encima de todo. Y más aún, la vida de bebés inocentes. Por encima de todo. Era o atreverse a cortar a los bebés o aventarse una mentira. Yo lo único que veo aquí son unas mujeres valientes. A propósito del Día de la Mujer, felicidades mujeres. Y de esto se trata, ser mujeres de verdad, valientes. Veo unas mujeres valientes que le plantan cara al faraón. No porque solo, porque es un hombre y hay que plantarle cara a los hombres. No, no, no. Le planta cara a una autoridad moralmente podrida. Y dicen, aquí decimos lo que haya que decir, pero a los bebés no los vamos a matar. Aquí entonces viene la cosa. Estas mujeres, aguas, aquí viene el mensaje, la enseñanza, el detalle, el meollo del asunto, el secretillo. Prefirieron condenarse ellas que condenar a los bebés. A ver, ¿a poco no? Piénsenlo. O sea, si mentían, se condenaban ellas. Si mataban a los bebés, condenaban a los bebés. Y prefirieron condenarse ellas que condenar a los bebés. Hasta se parece a lo que hizo Jesús, ¿verdad? Jesús no pecó, pero lo mataron, lo asesinaron. O sea, fue sacrificado como si hubiera pecado, como si hubiera sido un condenado, ¿cierto? Por un montón de gente. Era él o nosotros. ¿Sí estamos claros con eso? Nosotros morir por nuestro pecado o morir él siendo justo. Estas mujeres están priorizando. Ahora ustedes dicen, pero ¿qué concepto es este? ¿De qué está hablando este loco? Ok, vamos a ver Hechos 5, 28, 29. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre, les dijo. Una autoridad le está hablando a 2 discípulos de Jesús. En lugar de eso han llenado toda Jerusalén con la enseñanza de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles dijeron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Sorry, lo siento, no hay otra opción. Pero vean esto, Juan 11, 49, 52. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben de qué está hablando, no se da cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. Está hablando cuando iban a enjuiciar a Jesús. No dijo esto por su propia cuenta, sino que como sumo sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por toda la nación, sino también que moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos en el mundo. Temer a Dios nos lleva, 1, a ser temerarios en contra del mundo. 2, va en contra de nuestro instinto de supervivencia. Y 3, nos implica a sacrificar lo que más valoras por un bien mayor. Y quizá valoras mucho tu integridad. Pero, y digo, este no es el caso de toda la vida. No es que ahora en adelante vamos a salir de aquí mintiendo todas las veces. O sea, la enseñanza de hoy no es mentir. La enseñanza de hoy es que estas mujeres, véanlo así, prefirieron condenarse ellas por decir una mentira que condenar a los bebés. Estas mujeres hicieron lo que sea que se les ocurrió con tal de no atentar contra la vida de bebés inocentes. En otras palabras, prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres, respetando la vida. ¿Qué es más sagrado, la vida o la credibilidad de alguien? ¿Qué es principal? ¿Ven que es una zona gris? Pero véanlo así, veamos el panorama completo. Estas mujeres no temieron hacer lo que hiciera falta hacer, así ellas se metieran en un problema, con tal de proteger la vida de estos bebés. ¿Sabes? Ser temerarios, otra vez, nos lleva a ser valientes y a ser atrevidos y a hacer ciertas locuras. Les pongo un ejemplo, Daniel 3, versículo 15 al 18. Están ahí el rey, el emperador Nabucodonosor de Babilonia, hizo una imagen de él mismo, toda grande y todo, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra?
No es egocéntrico. ¿Cuál sería? ¿Cómo? Narcisista, ándale, narcisista. El hombre es una imagen de él mismo y puso su nombre, no puso su nombre, pero le pidió a la gente que adoraran a la imagen. Y los tres estos amigos de Daniel, que uno de ellos se llamaba Misael, por cierto. Siempre hemos sido amigos, qué interesante. Uno de los amigos de Daniel, estos tres amigos de Daniel dijeron: lo siento, rey, pero no nos vamos a inclinar. Vean la historia. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, está enojado el rey, por eso estoy hablando así. Sin embargo, si se niegan inmediatamente, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Mira hasta donde llega el narcisismo de alguien, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios al quien servimos es capaz de salvarnos y nos rescatará de su poder, su majestad. Interesante que nunca le faltan el respeto, Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Dios podría defenderte, Dios podría cuidarte, Dios podría librarte por hacer lo que es correcto o no. Y aún así, tú y yo tenemos que hacer lo que es correcto. Y esa fue la actitud de estos tres cuates. O sea, ellos lo que dijeron fue: mira, rey, la verdad es que usted no tiene ni idea. El Dios al que servimos sí nos puede librar de su horno. Pero aunque no nos librara, nosotros, aunque nos quemara usted ahí, nosotros no nos vamos a inclinar a su imagen. No vamos a hacer lo que usted diga. Esa, amigos, es la actitud con la que tenemos que salir hoy de aquí. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, no sé qué decisiones vamos a tener que tomar tú y yo, pero esa es la actitud con la que vamos a tener que salir de aquí. Rebeldes, la rebeldía del diablo. Rebeldes contra un mundo corrupto y podrido. Rebeldes que quieren liberarse de las cadenas del mundo y agradar a Dios por encima de todo. Esos son los rebeldes que deberían de salir de aquí. Juan el Bautista se enfrentó al rey, dijo cosas que el rey había hecho que estaban mal, fue arrestado y despuesito fue asesinado. Pablo y Pedro y todos los demás discípulos enfrentaron a gobernantes y autoridades religiosas, terminaron arrestados y muertos. Pero Dios tiene la última palabra y tú no debes preocuparte por eso. La obediencia es algo que no está en debate. Vamos a ver qué pasó con las parteras. ¿Quieren ver? Versículo 20. Por eso Dios fue bueno con las parteras. Y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Gracias a Dios les fue bien a las señoras estas, Recuerda nuestra perspectiva eterna. Recuerda que tus decisiones no solo impactan este momento y lugar, no solo impactan a la gente que conoces hoy. Tu decisión de priorizar a Dios tiene un eco que perdurará por los siglos de los siglos en la eternidad. Tu decisión de compartir con alguien de Cristo, así te metas en un problema, podría salvar una vida y podría implicar una familia entera llegando a los pies de Cristo y siendo salva, siendo arrebatada del reino de las tinieblas y puesta en el reino de la luz. Tu decisión de no cerrar la boca puede causar eso. Tu decisión de desafiar a cualquier autoridad y poner por encima la autoridad de Dios siempre, siempre va a ser de bendición, aunque tú no lo veas en tu propia existencia. Vamos a ver cómo termina la historia. Versículo 22. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo, quien recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Dice: ¿y entonces para qué? ¿Sabes? El mundo en general, a nivel macro, no necesariamente va a cambiar, pero nuestro entorno sí que lo hará. Tu vida, tus decisiones, tu familia, la gente que está a tu alrededor, sí que lo hará. Y esto es paso a paso. Tú mismo, ante Dios, podrás levantarte o llegar ante Él en paz, diciéndole: Señor, estoy aquí ante ti porque hice lo que tenía que hacer. Hice lo que tú mandaste. No me avergoncé de ti,
no tuve miedo de abrir mi boca, no tuve miedo de ir en contra de todo. Y sabes, tú y yo sabemos de historias actuales en este mundo, en países libres, entre comillas, que ya la gente está siendo condenada y encarcelada y peor, por llevar la palabra de Dios. Si quieres saber más de esto, el jueves en Conexión Vida a las 7 de la noche vamos a estar hablando de esto. Incluso vamos a ver algunos casos, pero así de rápido. Piensa en misioneros que entran a lugares con una fachada de algo que van a hacer, con tal de llegar a ese lugar y hablar de Cristo, en lugares que es prohibido hablar de la palabra de Dios. ¿Qué piensas de eso? Piénsenlo. Vamos a hablar de eso el jueves, así que no se lo pierdan. Y además, ¿qué va a pasar con esos niños hebreos que van a tirar al río Nilo? ¿Se van a morir? ¿No se van a morir? ¿Cómo van a ser Moisés en medio de todo esto? Si quieres saber más, también los esperamos la próxima semana. Pero por lo pronto, hay decisiones que tomar, amigos. Hoy, no nos vayamos muy allá. Hoy, tú y yo estoy seguro que tenemos que ser temerarios en algo, porque no lo hemos sido. Probablemente nos ha dado vergüenza abrir la boca y compartir de nuestra fe. Probablemente nos ha dado vergüenza orar por alguien, hablar de Jesús con alguien, hablar de lo que Él hizo en tu vida con alguien. Probablemente te ha dado pena o vergüenza o te ha comprometido obedecerlo a Él y has preferido desobedecerlo a Él porque no lo ves que a un jefe o una persona que tienes delante porque sí la ves. Mira, hoy hay que tomar decisiones. ¿Qué decisión tienes que tomar? ¿Compartir tu fe con la gente que no lo habías hecho? No sé, bautizarte a lo mejor. Dejar ciertas amistades que solo te llevan a hacer algo que tú ya no quieres hacer. Priorizar a Dios en tu vida, porque sabes que Él no es tu prioridad, o sí que lo digas, pero sabes que en el fondo no es tu prioridad. Entregar tu corazón a Jesús. Tal vez has estado pensándolo y dices, no, pero es que ¿cómo? ¿Pero por qué? Hoy es día de tomar decisiones, amigos. Hoy es día de ser valientes. Recuerda que hoy es un día para ser temerarios. Hoy es un día en el cual tenemos que entender que es necesario agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Dios puede librarte de la mano de tus enemigos. Sin embargo, aunque no te librara, aún así, tú debes determinarte a obedecerle, a agradarlo y a seguirle, sea lo que sea que Él diga. Tú y yo tenemos que salir de aquí siendo temerarios y valientes y poniendo por delante la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por tu palabra. Es claro, es sencillo, pero para nada es fácil, es sencillo de entender. Y es como decirte a veces, sí, yo sé, Dios, lo sabemos, pero ¿cómo me voy a poner en esta situación? ¿Cómo quieres que me exponga de esta manera? Bla, bla. Tu palabra es clara, Señor. Es necesario obedecerte a ti antes que a los hombres. Y muchas veces no lo hemos hecho. Señor, yo te pido que por favor nos ayudes a tener el coraje, la valentía de priorizarte a ti, de priorizar tu voluntad por encima de todo lo demás. Señor, yo estoy seguro que aquí hay habemos personas que tenemos que tomar decisiones, que nos hemos callado, que nos hemos avergonzado, que hemos preferido evitar situaciones incómodas, evitar broncas, y te hemos dejado a un lado ante nuestra familia, ante nuestros amigos, ante el trabajo. Estoy seguro que aquí hay personas que han postergado una decisión de agradarte, una decisión de algo que tú nos has pedido hacer, y no lo hemos hecho porque nos puedes poner en una situación incómoda o porque implica un esfuerzo. Estoy seguro que aquí habemos personas que no hemos preferido obedecerte a ti antes que a los hombres. Pero bendita la hora en que nos lo dices así tan clarito, Dios. Bendita la hora en que nos hablas en la cara, nos dices, yo quiero que Comunidad Vida me priorice a mí y me obedezca a mí antes que a los hombres. No estamos aquí para agradar a la gente, estamos aquí para agradarte a ti, Señor. Y yo te pido, primero te pido perdón por cada vez que no he decidido yo agradarte a ti antes que agradar a las personas. Y si hay alguien aquí en la misma situación que ha decidido agradar a los hombres antes que a ti, Señor, yo
Te pido que lo guíes y que le ayudes también para que se arrepienta y pida perdón. Pero también, Señor, si hay alguien en este lugar que dice, hoy quiero salir de aquí valiente y voy a hacer lo que me pida Dios hacer, así me meta en problemas con quien sea, voy a salir de aquí temerario, Señor. Y si hay alguien tomando esa decisión hoy, yo te pido que nos bendigas y que nos ayudes a llevarla a cabo, Señor. Sigue ahí con tu cabecita inclinada, por favor. Si en este lugar hay alguien que dice, hace tiempo yo sé que tengo que tomar la decisión de entregar mi vida a Jesús y no lo he hecho. Y si sabes que estoy hablando contigo, este es el día para decir, Jesús, está bien, te rindo mi vida, te rindo mi ser, te rindo mi corazón. Yo quiero seguirte. Perdóname por haberme negado a reconocer tu señorío en mi vida. Permíteme ser un valiente, un temerario por ti, Señor. Señor, gracias porque eres tan bueno, Señor, que tomas el tiempo para enseñarnos estas cosas a nosotros. Dios, te pido por favor por Comunidad Vida para que seamos una diferencia clara en este lugar, Señor, en Orizaba y en todo el estado de Veracruz, que podamos ser las personas que reflejan a Cristo, que no nos importa lo que nos digan afuera, que no nos importa lo que piense la gente, que solo nos preocupe agradar a Cristo, no importa la situación que sea, que mostremos tu amor, tu gracia, tu verdad a este mundo, Señor, que tanto lo necesita, que tanto necesita gente auténtica, gente real, pero gente transformada por la palabra de Dios y por el poder del único y todopoderoso Hijo de Dios. Permítenos esa oportunidad, permítenos verlo, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje y gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén.